Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia. Esta tarde tenemos oportunidad de platicar con el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Oaxaca, Canaco Servitur, el empresario Ernesto Gutiérrez Jiménez, a quien damos la más cordial bienvenida. Bienvenido a este programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Alexandra. Hola, buenas tardes. Como siempre es un gusto tenerlos en su programa Detrás de la Noticia. Como bien lo menciona Alfredo, tenemos el gusto de tener al licenciado Ernesto Gutiérrez. Licenciado, buenas tardes. Bienvenido a este programa. Gracias por darnos la oportunidad de tenerlo aquí y comentarle a nuestra audiencia todo este desastre económico que estamos viviendo gracias a la pandemia. Y mi primera pregunta sería enfocada a ¿cuántas empresas han sufrido este golpe tan duro de la economía? Pues bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Alexandra, por darnos la oportunidad en este espacio para dirigirnos a esta audiencia tan importante y expresar lo que pues estamos sintiendo en la Cámara de Comercio. Respondiendo a la pregunta que me haces, pues caray, no olvidemos que estamos ante un fenómeno atípico, muy grave, un fenómeno global que no está afectando solamente a Oaxaca, México, sino al mundo entero. Entonces, en primer lugar, tenemos una afectación muy grave a la salud pública por el número de contagiados en el mundo, en México y en Oaxaca. En segundo, el efecto económico, que es el que me preguntas, donde, pues bueno, gran parte de las empresas, si no es que todas, yo creo que la gran mayoría, porque hay unas que afortunadamente han tenido éxito en esta etapa, pero bueno, la gran mayoría han tenido algún efecto. En Oaxaca nosotros calculamos a esta altura que aproximadamente un 30% de nuestras empresas o los afiliados a nuestro organismo no volverán a abrir, ¿sí? Tendrán que buscar otros horizontes, tendrán que buscar alguna otra actividad para poder sobrevivir. Y eso pues demuestra la gravedad del problema, ¿no? Y nos pone al final de cuentas en un problema, en una dualidad en la realidad, en donde los que todavía podamos subsistir, estamos en la dinámica de poder definir qué vamos a hacer, ¿sí? En primer lugar, sabemos que lo primero que tenemos que resguardar es nuestra salud, la salud de nuestra familia y la salud de nuestros clientes. Pero también por la otra parte tenemos que ver el aspecto económico, porque no podemos dejar de trabajar, no podemos de realizar las actividades económicas, porque si no, ¿de qué sobrevive la gente? ¿Sí? Y en ese sentido, pues los que podamos abrir o los que puedan abrir, los que puedan dar continuidad a sus actividades, hemos platicado y les hemos expresado que mientras no haya una solución a este problema, es decir, mientras no haya una cura, mientras no haya un medicamento, mientras no haya una vacuna, tendremos que acostumbrarnos a vivir con el problema. Y en este caso, pues los que tengan la fortuna de poder abrir sus negocios, pues lo van a tener que hacer cumpliendo con todos los protocolos que las autoridades nos han establecido a tal efecto, de tal forma que podemos cuidar, como decía yo anteriormente, en primer lugar nuestra salud, la de nuestros colaboradores, nuestra familia y nuestros clientes, ¿sí? Todo esto desgraciadamente conlleva a una erogación de un gasto más, ¿sí? Porque los que de alguna forma puedan abrir, lo van a tener que hacer con muchas restricciones en su aforo, en la forma de dar el servicio, en cómo proteger a sus clientes, en fin. Habrá negocios muy pequeños que será a lo mejor no muy gravoso el gasto, pero hay otros negocios un poco más grandes, como puede ser un hotel, como puede ser un restaurante, en donde los gastos iban a ser importantes. Y en ese sentido, lo que hemos pedido a las autoridades en sus tres niveles,
no agravar esta situación dando facilidades para que nuestros agremiados puedan cumplir con estos requerimientos, puedan darle seguridad a sus clientes y puedan sobrevivir, independientemente de otros apoyos que se requieren, porque para poder sobrellevar esta situación tan grave, pues en primer lugar yo creo que lo que deben recibir las empresas primero es oxígeno, es decir, económico, es decir, algún tipo de financiamiento, algún tipo de préstamo. Hemos insistido en algunos beneficios de tipo fiscal, prórrogas, en fin, programas principalmente en la banca de desarrollo que puedan apoyar a nuestras empresas con tasas muy blandas, incluso a tasa cero, porque la situación así lo amerita. No queremos o no pedimos que se le dé a los empresarios el dinero regalado, que se recupere, pero que se le den las facilidades para que pueda obtenerlo, para que pueda sobrevivir estos meses que vienen. Ernesto, a ustedes el problema de la pandemia les ubica en el ojo del huracán, en este caso concreto a ti como presidente de Canaco, porque la Cámara de Comercio también comprende los servicios turísticos, que en el caso de Oaxaca, después del narcotráfico, a través del lavado de dinero y de las remesas internacionales y algo que queda de la exportación de café, el principal rubro lícito, legal, es la afluencia turística. Y se cayó totalmente el turismo. Llevamos 4 meses sin turismo. ¿Qué están haciendo en el caso de los empresarios turísticos, restaurantes, hoteles, casas de huéspedes, para tratar de innovar, de adaptarse a estas nuevas condiciones? ¿Se está capacitando, se está asesorando? ¿Qué se está haciendo por parte de la dirigencia de Canaco que tú presides? Pues sí, efectivamente es como tú lo dices, el sector más afectado en este fenómeno tan grave es el sector terciario, es el comercio, los servicios y el turismo. Así es. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es el primer sector en donde se ve la afluencia, en el caso del turismo, la afluencia de la gente a nivel nacional o internacional, y cuando esto no se da, pues es una afectación terrible que nos deja prácticamente sin recursos. Sí, mira, en la cámara que represento, en coordinación con la CONCANACO, que es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, en donde estamos confederados arriba de 250 cámaras de todo el país, y en donde nos reunimos mensualmente para establecer estrategias a seguir y dar nuestras experiencias de lo bueno y de lo malo que estamos padeciendo en cada uno de nuestros estados, pues desde luego copiamos o adoptamos las mejores prácticas que han estado funcionando, y eso es lo que aplicamos a nivel nacional en cada una de las cámaras, y Oaxaca no es la excepción. Una de las cosas que se prestan más en esta etapa de crisis y en donde no hay una actividad, precisamente es lo que mencionabas, es la capacitación, ¿sí? Y entonces, una de las primeras cosas que hemos hecho es dar acceso a nuestros socios, e incluso abrir algunos espacios al público en general, para cursos de capacitación que son realmente gratuitos, ¿sí? Para recibir capacitación en línea. ¿Qué ha hecho la Cámara aparte? Bueno, pues hemos tenido reuniones con las autoridades de los 3 niveles de gobierno a efecto de exponer nuestra problemática. Eso pues lo hacen nuestros dirigentes a nivel nacional, los organismos cúpula que están adheridos al Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, y cada uno de nosotros hacemos lo propio en cada una de nuestras cámaras, en cada uno de nuestros estados. Y es lo que hemos hecho en Oaxaca, y pues desafortunadamente, pues digo,
dado la envergadura del problema, pues es poco lo que hemos conseguido. En el caso del gobierno del estado, pues ustedes ya sabrán que el gobernador del estado lo manifestó públicamente, que nos iba a apoyar en el impuesto sobre la nómina. Y en el caso del gobierno municipal, el gobierno municipal prorrogó los pagos de los impuestos, de algunos impuestos, para al final de año sin ningún recargo, y posiblemente con algunos descuentos, ¿no? Entonces, no así, desgraciadamente, ha sido recibido o visto apoyos muy concretos, y bueno, pues esto es más que comentarlo, creo que es un asunto ya muy conocido, muy público, el hecho de la discrepancia o las diferencias que existen con nuestros presidentes nacionales o prácticamente los que nos representan en el Consejo Coordinador Empresarial, con el presidente de la República. Entonces no hemos visto aterrizar medidas prácticamente que nos beneficien en ese sentido, aun cuando los organismos han presentado solicitudes, propuestas y medidas muy concretas. Entonces, no habiendo mucho que obtener en ese sentido, creo que nos ponemos a trabajar solos, aunque pues con un problema de este tamaño, pues no es nada fácil, es un problema muy grave en el que para poder salir adelante tenemos que estar unidos, gobierno, sociedad, iniciativa privada, en fin, yo creo que todos juntos para poder salir adelante, ¿no? Y pues seguimos trabajando en ese sentido y tratando de ver qué podemos obtener y qué podemos hacer con nuestros agremiados. Incluso últimamente el gobierno municipal muy acertadamente nos ha apoyado en la desinfección, la sanitización de algunos locales de nuestros socios. Eso permite que no se tenga un gasto extra, que es precisamente lo que buscamos. Y entonces, pues puntos pequeños o lo que sea, pero es lo que estamos buscando encontrar para beneficio de nuestros afiliados, aunque sabemos, lo entendemos y lo comprendemos que en una situación de estas a veces no hay dinero que alcance, pero bueno, estamos tratando de trabajar para poder regresar a una realidad que no normalidad, a una realidad en la que tenemos que adaptarnos, en la que tendremos que ser más eficientes, en la que tenemos que estar más capacitados, más preparados, y yo creo que para poder obtener lo mismo, trabajar el doble o más todavía. Pero yo creo que México, Oaxaca, creo que es una sociedad muy fuerte, que ha resistido los embates de los eventos de la naturaleza, y yo creo que saldremos adelante. ¿Qué medidas, bien lo menciona licenciado, que a la falta de unión entre los tres niveles de gobierno es complicado poder avanzar? ¿Usted qué medidas ha propuesto o cuáles son los siguientes pasos a seguir como líder de la Cámara en la entidad para poder apoyar no solamente a las empresas afiliadas a la Cámara, sino también a todas las que todavía por falta de información no han dado ese paso para unirse con ustedes? Pues como te decía, mira, mensualmente generamos una lluvia de ideas en la Junta de Consejo, en la Concanaco, porque tu servidor, aparte de ser presidente, también forma parte del consejo, consejo directivo de la Concanaco, y en ese sentido, pues nuestra función precisamente es aportar todas esas ideas, y son todas esas propuestas las que hemos hecho llegar y que son públicas, y que se han hecho llegar al gobierno de la República. Y en el caso muy concreto, pues bueno, hemos insistido en algunos, no condonaciones, sino más bien prórrogas en el área fiscal, en el financiamiento que ya te decía, y otras medidas, te digo, que son muy públicas y muy conocidas, pero que pues al parecer el gobierno federal no ha querido, no ha podido adaptarlos, o no ha podido aterrizar alguna de ellas, ¿no? Entonces, ha habido aportaciones o ha habido préstamos, o cómo le podríamos llamar, de tipo social, en donde pesos, que desde luego ayuda, abona
pero pues no resuelve el problema o no es algo que nos pueda decir que esté generando un movimiento económico, sino en todo caso es un recurso que servirá para sobrevivir a las empresas muy pequeñas que tienen 1 o 2 empleados o se autoemplean, ¿no? Entonces, pero para una empresa grande que tiene, o chica o mediana que tiene 10, 20 trabajadores, pues no le va a ser muy útil. Sin embargo, pues ahora con los cambios de semáforo y donde ya se está permitiendo la apertura de algunos negocios, pues están precisamente aplicando protocolos, independientemente de lo que nos diga la autoridad. Como iniciativa privada estamos más interesados de ir más allá para generarle confianza y para generarle seguridad a nuestros usuarios, y de esa forma podamos recuperar los clientes. Hemos propuesto también la promoción de mover nuestra economía en forma interna, es decir, entre nosotros, mover la actividad, comprarle al de la tiendita, ayudar a empresas pequeñas, haciéndoles el gasto, en fin. Pues hay muchas medidas que creo que en parte han funcionado y esperamos que el retorno a nuestras actividades pues se pueda dar de la mejor forma, aunque las primeras semanas o los primeros días que empiezan a abrir los negocios, desgraciadamente no están teniendo la afluencia que esperaban, ¿no? Y es normal, porque pues no toda la gente, una vez que se permite la salida parcial o la apertura parcial de las empresas, no toda la gente sale a comprar. Entonces, pues estamos esperando que esta recuperación económica se vaya dando en forma gradual, y la apertura también de los negocios en forma gradual, ¿no? Y en su opinión, ¿cuánto tiempo cree que resistan, si es la palabra adecuada decirlo, las empresas que aún están en pie? ¿Cuánto tiempo más podrán aguantar esta crisis económica? Dijo, ahí es difícil, ahora sí que llegar a una predicción, porque como te decía, yo creo que día a día es más difícil, y hay un estudio incluso que nos indica que cada minuto se están perdiendo 8 empleos. Así es. Que cada minuto se están perdiendo 8 empleos. Imagínate entonces de qué estamos hablando, ¿no? De que si no en principio o a mediados de esta etapa estamos hablando que ya hay un 30% de mortandad de empresas que no abrirán, entonces, pues, ¿qué esperaremos al final? Y vaya, que esto es bastante difícil de predecir. Ahora sí que no queremos caer en la situación que han caído en las cifras o en las predicciones, en que tal día va a disminuir o que ya estamos aplanando la curva y todo eso, porque en este tipo de eventos tan graves como una pandemia, yo creo que no hay nada predecible. Lo que sí podemos hacer, y creo que no se ha hecho, lo que sí podemos hacer es copiar. O sea, si en los países de Europa fueron los primeros países que se dio este fenómeno y se pudo apreciar qué se hizo que salió mal y qué se hizo que salió bien, yo creo que esas son las experiencias que sí debiéramos de aprender, ¿no? Y seguramente a estas alturas, pues ya alguna persona que se contagie del COVID, afortunadamente yo creo que ya no tendrá la misma situación que los que primero se contagiaron, porque a estas alturas, por lo menos los médicos, si no hay una cura, no hay una vacuna que pueda resolvernos el problema, por lo menos ya tienen idea por dónde entrarle en forma más adecuada, ¿no? Así es. Ernesto, primeramente quiero felicitarte por un detalle que hoy más que nunca es vital. Y digo vital porque es asunto de vida o muerte. Demostrado está científicamente a través de las emociones, a través del manejo de las emociones, que mucho cuenta para bien y para mal la actitud, la conducta que cada uno asumamos responsable o irresponsablemente. Y el optimismo frente a la adversidad juega un papel
definitivo y definitorio. Por eso te felicito, porque con todo y la enorme losa que como el pipi la cargas en la espalda como presidente de Canaco, no pierdes ese optimismo, ¿no? Y consideras que vamos a salir adelante, y por supuesto que así va a ser. Yo soy un convencido que México y Oaxaca, ¿no?, y los oaxaqueños y los mexicanos somos más grandes que nuestros problemas, porque así lo hemos demostrado históricamente. Tú y yo estamos empatados generacionalmente, somos jóvenes maduros, y en esa tesitura somos hijos de las crisis recurrentes que a lo largo del último medio siglo hemos vivido. Crisis económico-financieras terribles, inesperadas, lo peor, prefabricadas por razones políticas, gubernamentales. La primera devaluación en 1976 con Luis Echeverría, que llevó a la quiebra de muchas empresas, ¿no? Es decir, nada nuevo. La segunda devaluación con el crack financiero de 1982, con el irresponsable frívolo de José López Portillo, también provocó suicidios, como seguramente la crisis económico-financiera provocada por la pandemia lo hará, ¿no? Habrá quien no tenga la suficiente fortaleza y firmeza de carácter y fuerza de voluntad para salir adelante, y su angustia, su desesperación los llevará a huir por la puerta falsa. Ya está ocurriendo, de hecho, y esto es muy grave. Entonces, bajo esa realidad, tenemos que sumar el efecto tequila, el error de diciembre de 1994. Entonces, las crisis no nos son ajenas, pero a mí me llama la atención en materia empresarial, ¿no? Al igual que tú, he sido consejero de Canaco, de Coparmex, de la Unión Social de Empresarios de México, que creó don Lorenzo Servirge. Y eso me permite estar en contacto con ustedes y tener el pulso de esa realidad. Y decía que me llama la atención un detalle. La mayoría, salvo honrosas excepciones, en provincia, pero particularmente en el sur-sureste, la mayoría de empresarios esperan todo del gobierno. Primero. Segundo, hemos caído en una zona de confort, ¿no? Que no nos ha obligado a innovar. Hoy le llamamos innovar, cuando el principio anterior era renovarse o morir. Hoy literalmente es innovar o morir. Como tú lo has comentado acertadamente a lo largo de esta charla, o nos adaptamos y aprendemos a cohabitar, a coexistir con la pandemia del COVID-19, o terminaremos contagiados y muertos. En ese marco de referencia, también me llama la atención la falta de audacia, la falta de visión, la falta de sensibilidad en muchos compañeros empresarios para, de entrada, Ernesto, aprender a diversificarse y no poner todos los huevos en una sola canasta, porque cuando ésta se cae, se rompen todos, ¿no? Yo te felicito también porque tú has tenido, a diferencia de otros muchos compañeros empresarios, la visión y la sensibilidad de hacerlo, en una gama de negocios que se complementan, sobre todo en materia de servicios, y eso es muy importante. ¿Qué nos falta para tener esa audacia, esa visión, esa sensibilidad? Pasando por la capacitación. ¿Por qué, a diferencia de los empresarios del centro y del norte, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sonora, Chihuahua, Nuevo León sobre todo,
nos ha faltado dar ese paso para incluso tener previsto un fondo de resistencia, un fondo de emergencia, un fondo de contingencia frente a un accidente, frente a un riesgo de quiebra, frente a caer en una situación de no poder pagar créditos. ¿Qué debemos hacer, Ernesto? Pues muy buena pregunta, Alfredo. Y yo creo que uno de las causas principales, y tú lo sabes porque como lo has dicho, hemos participado durante muchos años como consejeros en la Coparmex, en la Cámara de Comercio. Yo creo que algo muy importante que nos ha hecho falta es la cultura empresarial, ¿sí? Nos ha hecho falta la cultura empresarial, prepararnos como empresarios, ser audaces, como tú decías, y tener la visión de poder hacer otras cosas, ¿sí? Y hay que entender, híjole, que ha sido muy difícil superar estas etapas, porque yo me acuerdo, Alfredo, que en la Coparmex hace más de, al igual que en la Cámara, hace más de 20 años que hacíamos cursos y era mínima la gente que participaba y los costos eran muy bajos, porque realmente mientras en aquella etapa o en aquella época un curso de administración en la Ciudad de México que te valía 2, 3 mil pesos, 4 mil pesos, más los gastos, se impartía en Oaxaca por 200 o 500 pesos, ni aún así se acercaban los empresarios a prepararse, a capacitarse. Yo creo que esa ha sido una de los pilares fundamentales que nos ha faltado, el prepararnos. Sí, el prepararnos para que cuando se dé una situación de esta naturaleza tengamos la capacidad de poder diversificarnos, como tú decías, o de poder ser creativos, de poder generar nuevas ideas, buscar nichos de mercados, en fin, hacer cosas nuevas. Y cuando vemos que alguien lo hace, pues únicamente nos concretamos a copiar, ¿sí? No a crear, sino a copiar. Y yo creo que aquí lo importante es, sí, ver qué están haciendo los compañeros, nuestros paisanos del norte, de otros estados, pero también tenemos que generar, y el oaxaqueño es muy creativo, creo que nos falta esa etapa. Mira, yo creo que es una pena y es muy triste, Alfredo, Alexandra, de que ahora que somos reconocidos como el mejor estado, la mejor ciudad para que visiten los turistas en el mundo, sí, el primer lugar, el lugar más bonito para que conozcan ese primer lugar que tenemos, estemos en esta situación, ¿no? Que cuando la tlayuda es reconocida con ese primer lugar que nos dan, estemos con estas limitaciones. Pero esas dos estrellitas que tenemos, yo creo que si somos creativos y nos ponemos a pensar, algo podremos sacar aún con estas limitantes, ¿sí? Es increíble ver cómo estados que no tienen lo que tiene Oaxaca salen adelante con una o dos, tres cosas de la infinidad de cosas que tenemos. Y cosas me refiero todo lo que tiene Oaxaca, como son las tradiciones, las artesanías, el arte, en fin, la música, todo lo que tenemos. Tenemos infinidad de recursos y que afortunadamente ya se empiezan a reconocer, ¿sí? Ya se empiezan a reconocer, por eso nos dan ese primer lugar. La gastronomía ya se empieza a reconocer, por eso nos dan ese primer lugar. La tlayuda también, por eso nos dan ese primer lugar. Ahora nos falta a nosotros ser más creativos. El mezcal también. Ahora nos falta a nosotros ser un poquito más creativos para que todo esto que se nos ha dado lo podamos explotar, lo podamos diversificar y poder salir adelante, porque tener de dónde sí tenemos. O sea, sí, Oaxaca es rico en ese sentido. Oaxaca, como ningún otro estado, es rico en ese sentido y hay para botar para arriba. Entonces, pues yo creo que es, como te decía en principio, la falta de la cultura empresarial, es la falta de sembrar
de sembrar en nuestras generaciones que vienen la cultura de la curiosidad, la cultura empresarial, para que ellos vayan viendo qué hacer con estas nuevas generaciones, ¿no? Retomando esta respuesta que nos da el licenciado, mi pregunta va enfocada a ¿qué hacemos o qué sucederá en el panorama económico que de por sí ya es complicado si no innovamos, si no fomentamos esta cultura empresarial, si no fomentamos en las nuevas generaciones y en las que ya están esa curiosidad, ¿no?, por hacer algo nuevo, por adaptarse a estos tiempos? Pues es una pena decirlo, pero si no innovamos, si no nos preparamos, si no nos capacitamos, si no somos capaces de aprovechar lo que tenemos, desgraciadamente vendrán otros a hacerlo, ¿sí? Vendrán otros de fuera a hacer eso que nosotros no hacemos y a tener éxito con lo que nosotros hemos originalmente creado, con las riquezas que tenemos, ¿sí? Porque aunque tengamos, yo creo que las nuevas obras de infraestructura, como son la carretera al Istmo, la carretera a la costa, y el tren transísmico, todos los proyectos que se tienen, podrán tener éxito, y eso genera un avance muy importante para Oaxaca. Pero si los oaxaqueños no ponemos esa parte que nos corresponde, pues desgraciadamente hay gente de fuera que sí tiene esa creatividad, que sí tiene esa visión, y vendrá a tener éxito con lo que nosotros pudiéramos haberlo tenido. Y ante esto, ¿qué propondría para que impulsáramos nosotros y aprovecháramos sobre todo todas las facilidades que la entidad nos muestra? Siempre hemos insistido en que se dé la vinculación con el sector productivo y el sector educativo, ¿sí? Para que el sector educativo pueda ir generando nuevas generaciones de talentos que se requieren en la zona, ¿sí? Posiblemente se requieran más ingenieros, yo no lo sé, habría que ver qué es lo que se requiere, porque mientras el sector educativo siga generando profesionistas que no son lo que requiere nuestro estado, pues es mano de obra y a veces talentos, jóvenes muy talentosos que se van a otros estados o se van a otros países, incluso vienen por ellos, porque tenemos estudiantes brillantes, o sea, tenemos jóvenes muy talentosos, inteligentes, que en otros estados, que en otros países destacan, y si nosotros llegamos a otro estado de otro país, siempre vamos a encontrar un oaxaqueño en un puesto clave, siempre vamos a encontrar un oaxaqueño, un médico, un arquitecto, un ingeniero, en un lugar clave en alguna empresa, ¿sí? Porque tenemos eso, tenemos el talento y todo eso, pero si no se genera, si no hay esa vinculación, esa coordinación entre el sector educativo y el sector productivo, pues seguirán generándose nuevas generaciones de mano de obra que a lo mejor no es que no se requiera, pero que debiera graduarse o debiera combinarse con otras nuevas carreras que sí se necesitan en Oaxaca. Yo creo que esa es una de las áreas más importantes, ¿no? Para que nosotros, como oaxaqueños, en las obras de gran envergadura, como es el tren transísmico, y si se van a crear industrias ahí, se pueda utilizar no solamente la mano de obra, sino también el intelecto y la preparación de nuestros profesionistas en esas áreas. Hay sectores en el sector manufacturero que seguramente muchas empresas, y yo lo he visto, que tienen que traer gente de sus países de origen. Instalan una empresa en Oaxaca y tienen que traer personal técnico de su país de origen para poder hacer el trabajo, cuando que en Oaxaca se puede generar esa mano de obra calificada, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa vinculación entre estos sectores. En este intercambio de opiniones, señor presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Oaxaca, quiero compartir unas reflexiones. Primeramente, es innegable
que la gran señora del sur, como le llaman los poetas a Oaxaca, es tierra y gente bendita de Dios. Se le pasó la mano a Dios dotándonos, ¿no?, de sabiduría natural. Nuestros amigos, hermanos, paisanos oaxaqueños de las 8 regiones socioeconómicas y 7 regiones geográficas no solo son inteligentes, son sabios. Y es de llamar la atención que lo manifiestan mucho más, poniendo de relieve su sentido común, los indígenas. 18 grupos, ¿no?, incluyendo a los afromexicanos, los campesinos, la gente sencilla del pueblo, actúa por sentido común, con mucha sabiduría, ¿no? Veamos cómo son los menos contagiados, porque han tomado decisiones drásticas, sí, pero que benefician a todos. Nadie entra ni nadie sale, ¿no? Con pleno respeto a los derechos humanos, porque el derecho primero y fundamental es la vida, y estás obligado personal, familiar, social, gubernamentalmente a protegerla. Pero a pesar de esa enorme riqueza cultural, gastronómica, con ahora recientemente el triunfo de la tlayuda como comida callejera, le llamaron malamente en Latinoamérica, el mezcal posicionado en un primer lugar, compitiendo permanentemente con la exportación de tequila, ¿no? 8 de los 11 microclimas en el mundo, imagínate, ¿no? Después del Amazonas, la zona más rica en biodiversidad, en los Chimalapas, en los límites con Veracruz y con Chiapas. 568 kilómetros del litoral que solo sirven para tirar cargamentos de cocaína todas las noches. A pesar de esta información, que no es ningún secreto de Estado, no hemos terminado de entender que la cultura es una mercancía global. Aunque se molesten los puristas culturales, se compra y se vende. Y tenemos de sobra atractivos turísticos, tradiciones y costumbres, gastronomía, no se diga, pero nuevamente nos falta visión, sensibilidad y audacia para aprovecharlo. Todo en la vida tiene sus pros y sus contras. ¿Qué positivo ha resultado que las grandes firmas diseñadoras de moda se plagien los diseños textiles de Oaxaca? Porque ha obligado no solo a defender su maternidad y paternidad, sino a entender que si ellos lo pueden hacer, también lo podemos hacer nosotros, y de hecho se está haciendo. Hablo de la realidad, a partir de hechos concretos. Pero en el ámbito empresarial no hemos querido hacer realidad el milagro científico, no solo espiritual, de la multiplicación de los panes y los peces. Aristóteles enseña que el total siempre será mayor que las partes. Llevado al ámbito espiritual, la suma de esas partes te permite dar de comer a muchos, con la aportación de todos, en mayor o menor medida. Y lo pruebo con un hecho real. Gracias a la visión de Juan José Gutiérrez Ruiz y de su hijo, Juan José Gutiérrez Chapa, educados en el Tecnológico de Monterrey,
tuvieron la visión de convocar, de llamar, de hacer entender y convencer a un grupo de empresarios que aportaran fondos en función de sus capacidades para crear la Unión Industrial de Oaxaca como organismo de intermediación financiera para otorgar créditos blandos, entre comillas, con un punto o 2 puntos más de intereses que los bancos, lo que prueba que si sumamos podemos hacerlo. Y lo ejemplifico con un caso aritmético. Somos más de 4 millones de oaxaqueños. Si el liderazgo político de un gobernante o de un político con autoridad moral, social, política, convocara a aportar un día cualquiera un peso por oaxaqueño, ese día tendríamos 4 millones cash. Alguien diría, bueno, ¿para qué nos sirven 4 millones? Para mucho. Pero ¿qué tal que aportáramos 10 pesos que todos tenemos? Quizás a algunos no les sobre, pero estamos hablando de 40 millones de pesos ese día. Todos los bancos se van a pelear por tener esa cuenta. Y aquí viene la importancia de la información, de la capacitación financiera, que nos lleva a la bursatilización, a la especulación, sí, nociva si se lleva al extremo, positiva si obtiene utilidades legítimas. Si vamos a un primer banco, nos van a dar determinado puntaje de intereses. Pero si llegamos a un segundo banco con el contrato y le decimos, mira, tu competencia me está ofreciendo esto, dame 3 puntos, 2 puntos más y me traigo mi cuenta. Lo hacen. La libre competencia. Por supuesto. Esa es la ventaja de la economía de mercado, de la libre empresa. Y con ese segundo contrato vamos a un tercer banco y le decimos, mira, tu competencia me ofreció esto. Métele, págame más intereses y me traigo mi cuenta. En 6 meses, en un año, duplicamos, triplicamos, cuadriplicamos esos recursos, como lo hacen los propios bancos. ¿Qué tenemos que hacer en medio de esta crisis devastadora, no solo en materia de salud, sino sobre todo económico-financiera y laboral, con un pronóstico aterrador en materia alimentaria? Viene una hambruna de dimensiones mayúsculas. Muchos, ojalá no sea el caso, morirán por hambre, Ernesto. Necesitamos ser efectivamente creativos, imaginativos, innovar, porque el destino nos alcanzó. No porque haya un destino fatalista, determinista, porque sea castigo de los dioses, no, eso no es cierto, no, sino porque estamos cosechando lo que hemos sembrado. Contaminación del agua, contaminación del aire, destrucción de los bosques, proliferación de basura en las propias calles, en los ríos, en los arroyos. ¿Qué tenemos que hacer, particularmente los empresarios, que estamos obligados a ser más conscientes, porque somos quienes tenemos más que perder como resultado de nuestro trabajo, del patrimonio que hemos logrado crear? O nos unimos o bailaremos todos hacia el fin. Claro. Tienes mucha razón, mira,
yo creo que sí, los empresarios tenemos mucho que hacer, sí. Hay muchas cosas que hacer y como lo hemos mencionado ya, tenemos un estado rico en todos los sentidos. Pero hay un tema también del que no hemos platicado y creo que es importante y es la gobernabilidad, ¿sí? Para que se pueda dar el florecimiento de una empresa, para que se pueda dar el crecimiento y una verdadera realización en un negocio, en una empresa, se requieren de varios elementos, ¿sí? Y que cualquier inversionista es lo primero que tiene que ver. Sí, y me refiero con esto a que hay muchos temas que somos recurrentes en Oaxaca y eso yo creo que limita la creatividad o la percepción también de los empresarios para poder invertir, incluso algunos que vienen de fuera, ¿no? Y me refiero al Estado de Derecho, sí, o sea, al Estado de Derecho, la seguridad, en fin, hay varios elementos que tienen que concurrir para darle seguridad, para que cualquier proyecto pueda aterrizar, ya sea del mismo gobierno, ya sea de la iniciativa privada. Cuando esos elementos no se dan, desde luego el empresario lo piensa mucho, lo valora mucho, si le va a invertir o no. Y entonces, cuando tú tienes amenazas, por ejemplo, de que vas a instalar una empresa, pero que posiblemente te puedan invadir ese predio, posiblemente no te den los permisos o otra serie de circunstancias que te cuesta mucho trabajo desarrollar una empresa, es así como se van las inversiones, ¿sí? Cuando en otros estados, otros países, pero en otros estados, no va muy lejos, en otros estados. Simplemente Puebla, Aguascalientes, otros estados, Querétaros, otorgan las mayores facilidades para que una empresa se pueda instalar. En Oaxaca, en muchos casos, no en todos, pero en la gran mayoría de los municipios y ciertas autoridades, está muy cerrado a dar esas facilidades. Por eso es que muchas empresas tienden a irse de Oaxaca, también eso es lo que hay que comentar, ¿no? Por eso es que tenemos un déficit importante en desarrollo habitacional. Por eso en Oaxaca las casas que se hacen para poder surtir la demanda del Infonavit, por ejemplo, pues se venden rapidísimo. Cualquier desarrolladora que hace una casa para un crédito de Infonavit, pues las vende rápido, ¿no? Pero no es fácil conseguir, primero, terreno, porque Oaxaca, como tú lo sabes, el 80 y tantos por ciento del territorio, 85% es comunal, es propiedad social, entonces hay poca propiedad privada y la poca que hay, pues no es susceptible de construir por la zona, por sus limitaciones, por lo que sea, o porque simplemente el municipio de tal o cual no lo permite, ¿no? Entonces, y así como eso, ¿no? Nos podemos ir en otras industrias y si esas puertas se van cerrando, si no hay una apertura en algún municipio y que a veces requieren de la instalación de una empresa porque es la que generaría fuentes de empleo y que no se dan por la cerrazón de algunas autoridades a no ser accesible a permitir que estos proyectos aterricen, pues las inversiones se van a otro lado donde, como te decía, yo me acuerdo hace muchos años en Aguascalientes había un letrero que decía, si vienes a poner tu empresa, el gobierno te regala el terreno, ¿no? Todo, por ejemplo. Excepción de impuestos, estímulos fiscales. Muchas cosas, lo cual no sucede, ¿no? No sucede, y aquí lo único a veces que han pedido algunos inversionistas no es que les regalen, sino que les dejan, que les permitan. ¿Por qué? Porque, pues, son gente muy visionaria que de alguna forma ha visto que una empresa en Oaxaca va a tener éxito. Claro. Entonces les interesa de sobremanera instalarse en Oaxaca. Prueba de ello es que las grandes cadenas que en un tiempo entraron a Oaxaca, que les costó mucho trabajo, pero que al final pudieron entrar, han ocupado por mucho tiempo los primeros lugares en ventas a nivel nacional.
¿sí? Claro. Entonces, eso quiere decir que en Oaxaca hay un mercado virgen, que en Oaxaca hay Oportunidades de negocios. Es una tierra de oportunidades. Así es. Simplemente hay que, pues necesitamos que exista esa apertura, ¿no? Los que tú y yo y muchos estamos por el libre mercado, pues no pedimos que se violen las leyes, pedimos que se cumplan los requisitos. Que se respeten. Que se respeten. Y se hagan respetar. Que se respeten, se hagan respetar, pero que se otorguen las facilidades para que se hagan, ¿sí? Entonces, si seguimos en esa dinámica, pues también creo que es otro de los puntos. Y así, si vamos buscando, vamos encontrando que hay muchos elementos que no permiten que desarrollemos como debimos haber ya desarrollado, o sea, como otros estados, ¿no? Nosotros llegamos a otros estados cuando vamos de vacaciones o cuando vamos de visita o por motivos de negocios, nos damos cuenta del gran desarrollo que hay. Y cuando regresamos a nuestro estado, pues vemos que vamos, pero vamos muy despacio. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos, que haya apertura, que haya seguridad jurídica y libre mercado, ¿no? O sea, que compitan y que se queden mejor. O sea, tú, como decías, el ejemplo del banco, ¿no? Así iremos a cualquier tienda y donde nos den el mejor precio, ahí es donde compraremos. Donde nos den el mejor precio y donde nos den el mejor servicio. Y la mejor calidad. La mejor calidad, mejor servicio, el mejor precio, ahí nos quedamos. Vaya, que existen oportunidades en Oaxaca, ¿no? Pero se requiere también un empujón. Si no se dan estas condiciones que menciona de cooperación de parte del gobierno, de los empresarios y de la sociedad, ¿en cuánto tiempo se podrá recuperar la economía de la entidad al paso que vamos? Hijo, pues al paso que vamos y con este retroceso que tenemos de este problema de salud pública, yo creo que es muy difícil, como te decía hace rato, predecir cuándo será eso. Porque si nosotros vemos al pasado y vemos el problema que tuvimos, el problema social que tuvimos en el 2006. No nos recuperábamos. Sí, o sea, nos llevamos cerca de 10 años en que ya más o menos ya íbamos agarrando el paso y tratando de recuperarnos. Cuando llega otro tipo de problemas, ¿no? Si no es otro problema de tipo social, es la influenza, es el HNN1 y ahora con el coronavirus, en fin, digo, son una serie de problemas que desde luego mientras sean problemas, digo, de esta naturaleza, pues bueno, son naturales, son normales que tenemos que aceptar como seres humanos y ver que vamos a salir, seguramente lo lograremos salir. Lo que necesitamos es la participación de todos los mexicanos, de todos los oaxaqueños para poder empujar a nuestro precioso estado para salir adelante. Ernesto, hay detalles interesantes, ¿no? Por ejemplo, gracias a la vida y a nuestro esfuerzo, tú y yo somos abogados. Y eso nos da una perspectiva diferente de la vida en México y en Oaxaca. Somos convencidos los dos de que lo único que puede salvar a México y a Oaxaca es el imperio soberano de la ley. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho y las leyes que de este emanan. Y que es urgente, indispensable, vital, respetar y hacer respetar a las leyes por parte de los 3 órdenes de gobierno. Aclaro para que no se malentienda, no se trata de reprimir, no se trata de establecer la mano dura, pero sí la mano firme. Mi derecho termina donde empieza el de los demás. Tan simple y sencillo como eso. Pero además, los ciudadanos, por comodidad, por cobardía, o lo peor, en muchos casos, por complicidad, con las amplísimas redes de corrupción en la que participan familiares, amigos, compadres, socios, ha puesto de cabeza a México y a Oaxaca.
convirtiendo la anarquía, la falta de respeto a la ley, en la principal fuente de riqueza mal habida. El problema no solo es el narcotráfico, sí, es uno de los principales, pero no es el principal. El mayor problema es la narcopolítica, la narcoeconomía, la corrupción y la impunidad. Pero también los abogados sabemos que tenemos instrumentos legales para obligar a los gobiernos y al Estado mexicano, todo, a respetar y hacer respetar la ley. Y no solo hablo del juicio de amparo, que es uno de los mayores y mejores recursos de que disponemos todos los ciudadanos, sino hoy en día hablo de la trascendencia fundamental que tienen la queja por violación de derechos humanos a la legalidad en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no estamos echando mano de esos recursos, ni siquiera como abogados, menos como ciudadanos. El principal argumento es, no quiero meterme en problemas. Me van a mandar una auditoría. Pues aunque te la manden, cumple con tu obligación de pagar impuestos. La ley permite eludir impuestos, justificarlos, no evadirlos. Hay soluciones. En el marco de ese optimismo que tú y yo tenemos, hay soluciones y por eso planteamos de cara al pueblo de Oaxaca, a nuestros paisanos de la región sur-sureste, estos temas álgidos, estos temas neurálgicos. No se trata de faltar el respeto a las autoridades federales, estatales, municipales. No, por el contrario, se trata de coadyuvar con ellas. Porque si a México le va mal, a ellos les va a ir mal. En cualquier momento los tocará la inseguridad, la violencia, el caos social, sus propias empresas, sobre todo constructoras, están en riesgo de tronar, de cerrar, de dejar de ganar las carretadas de dinero que han ganado. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Te lo pregunto como abogado, te lo pregunto como líder de la Cámara de Comercio, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo exigir pacífica, respetuosamente, que se respeten nuestros derechos y que se hagan respetar por las autoridades? Acabas de tocar un punto muy importante y creo muy grave y que no es exclusivo de Oaxaca, es un fenómeno, un problema generalizado en el país y es el gran problema que genera la impunidad, ¿sí? Entonces, hay un análisis en donde nos dice que solamente se castiga el 1% de los delitos. Uno de cada 100 casos. Sí, uno de cada 100, el 1%, uno de cada 100 casos. Y eso, desgraciadamente, ha provocado el hartazgo de la ciudadanía, el hartazgo de la población, el hecho de ver, de sentir violados sus derechos, el hecho de ver que no se hace nada y peor aún cuando se hizo todo lo que se tenía que hacer, a lo que hablabas, a lo que te referías, o sea, cuando se interpuso una denuncia, cuando se perdieron días, semanas, horas, en fin, y después de llevar un largo proceso, pues vemos que al final, por alguna circunstancia, no todo atribuible a un solo poder a veces, que a veces puede ser a una fiscalía o al Poder Judicial del Estado o al Poder Judicial Federal, sino a veces por omisiones de incapacidad, descuidos, lo que sea, genera un hecho de impunidad. Eso hace que el ciudadano se harte y al final tenga que
balancear entre si soy víctima de otro delito, me conviene más hacer todo lo que hice o me conviene más ya no hacer nada porque no va a suceder nada, ¿sí? Y entonces se va dando el fenómeno de la impunidad porque la gente deja de denunciar, porque no ve resultado en sus procesos, porque después de una larga, de un largo viacrucis en los tribunales, en los juzgados, en las fiscalías, al final no logra que sea justicia. Yo creo que ese es el principal problema. Eso ha permitido que incluso que esa parte de la impunidad no solamente se vaya abatiendo, sino a veces vaya creciendo, ¿no? Porque la gente se ocupa más en sus primeras necesidades, en su trabajo, en cosas urgentes que tiene que hacer, a ir a denunciar otro hecho o otro delito, que sabemos que posiblemente se castigue, posiblemente no. Entonces yo creo que lo que ha generado esta situación pues es precisamente el alto grado de impunidad que se da en nuestro país. Vuelvo a repetir, no es exclusivo de Oaxaca, es del país. Entonces eso ha permitido que la gente se limite para denunciar. Entonces eso ha obstruido la impartición de justicia. Y más con con el sistema penal actual, ¿no? En donde pues la mayoría de los delitos, pues el indiciado pues lleva su proceso, lleva su proceso fuera. Entonces eso hace que haya una confrontación en muchas ocasiones entre un delincuente y la víctima, en donde la víctima se ve atemorizada y aparte de perder tiempo y aparte de perder dinero, ve que pone en riesgo su seguridad y lo que sucede es que se desisten, volviendo a caer en ese círculo vicioso de la impunidad. La experiencia como abogado nos ha enseñado que siempre hay soluciones. Antes de que llegáramos a la mediación, ¿no?, como herramienta de solución a los conflictos para no ir a un juicio, ya habíamos acuñado en la jerga jurídica una frase muy sabia: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Finalmente es negociación, es mediación, es conciliación, ¿no? Bueno, por otro lado, es importante recordar a nuestros amigos, hermanos, paisanos oaxaqueños, y particularmente a los miles de abogados oaxaqueños, que necesitamos establecer una estrecha alianza con los medios de comunicación. A muchos no gusta que reiteradamente afirme que el único contrapoder en el mundo frente a los tres erigidos constitucionalmente, legislativo, ejecutivo y judicial, son los medios de comunicación. Todavía, a pesar de la instantaneidad de las redes sociales, la gran reina sigue siendo la prensa, porque a las palabras, en el caso de la radio, se las lleva el viento. En el caso de la televisión, pues la imagen también se la lleva el viento. Pero en los medios de comunicación impresos permanecen, y es mucho más fácil acudir a ellos para ver. Es a través de las denuncias en los medios de comunicación de la complicidad de las autoridades federales, estatales, municipales, de la corrupción, pero sobre todo de la impunidad, Ernesto, como podemos romper este nudo gordiano y salir de este círculo vicioso y perverso. Y si echamos mano de una estrategia históricamente eficaz y eficiente, por conveniencia personal, familiar, social,
para defender nuestros legítimos derechos e intereses va a ser mucho más fácil. No hablemos de unidad nacional, porque la unidad requiere la comunión de principios, de valores en un proyecto más trascendente. No, hablemos de unión. Sin temor a las palabras, hablemos de conveniencia, hablemos de intereses. En nuestro caso, bajo el liderazgo de nuestro director general, ¿por qué nos interesa entrevistar a dirigentes empresariales como tú? Por interés personal, profesional, social, por conveniencia. Tienes más de 500 afiliados. Cuando promocionamos tu entrevista, se van a ver obligados a verte y oírte. Y eso es rating para nosotros, que se convierte en la dinámica comunicacional en pesos y centavos. Es válido, es legítimo, es lícito. Yo quisiera que exhortaras ya finalmente en esta entrevista, de manera especial, de manera particular, a tus asociados, a tus compañeros empresarios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Oaxaca, pero también a todos y todas las oaxaqueños. Si no nos unimos, empezando por cuidar nuestra salud para no contagiarnos y no morirnos, no vamos a poder salir o se nos va a complicar mucho más la vida. Sí, Alfredo, yo creo que es importante esta parte que tocas porque lo que te decía, el fenómeno de la impunidad ha crecido a tal grado que la ciudadanía se ha desmotivado. Entonces, en ese sentido, retomando tus palabras de la asociación entre compañeros, abogados, empresarios con los medios de comunicación, es importante, acordémonos, todos somos testigos que casos muy importantes solamente han salido y solamente se les ha dado seguimiento porque los medios de comunicación los han sacado a la luz. Así es. De otra forma no hubiesen salido. Entonces, he ahí un papel muy importante de los medios de comunicación, ¿sí? Y yo les diría, no solamente a los asociados de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la ciudad de Oaxaca, sino a la ciudadanía en términos generales, que no dejemos que ese fenómeno de la impunidad se siga apoderando de nuestro ser, o sea, porque al final de cuentas, si lo dejamos que así suceda, tendríamos una sociedad en peores condiciones, ¿sí? En lo personal, a través incluso de mi periodo de presidencia, y siendo presidente del Observatorio Oaxaqueño del Delito, que como tú sabías, donde están aglutinadas todas las cámaras y asociaciones, y teníamos contactos con todos los servidores que se refieren al área de seguridad. Yo, en mi persona, fui víctima de muchas cosas, de robos, de asaltos, hasta de invasiones. De invasiones y hasta un delito de extorsión. No sé si recuerdas. Sí, claro. Un delito de extorsión de un ex policía. Así es. Que terminamos, pues yo como presidente del Observatorio Oaxaqueño del Delito tenía que poner el ejemplo, no iba a dejar que eso sucediera, y terminamos encarcelándolo, un individuo que estuvo ahí pues poco más de 5 años encerrado, pero que hicimos valer nuestro derecho. Eso es lo importante. Y todavía hubo omisiones, pero bueno, no viene al caso, pero aún nosotros teniendo los contactos, teniendo la relación y estando muy pendientes y siendo abogados, todo eso, todavía hay deficiencias. Yo me imagino a la persona que no tiene esos elementos. Entonces yo convoco a la ciudadanía en general a que no dejemos que ese fenómeno de la impunidad siga actuando. Hagamos el papel correcto, que es el que nos corresponde, y es interponer las denuncias cuando somos víctimas de algún delito.
Sí, y desde luego, ante este fenómeno tan grave que estamos viviendo, pues yo creo que solamente podremos salir adelante a través de la unidad, a través de unir esfuerzos. No es un papel, no es un trabajo que tenemos que dejarle únicamente al gobierno. La sociedad, la iniciativa privada, todos tenemos algo que hacer o mucho que hacer. Entonces, hagamos la parte que nos corresponde y creemos que pues vamos a seguir adelante como siempre lo hemos hecho. Esta es una situación que ya pasará y estaremos viviendo otros tiempos. Y hagamos lo que nos corresponde para poder apoyar a los demás, para poder ayudar a los demás, para proteger a los demás. Desde luego, las miles de veces y las mismas recomendaciones que han dado, utilizar el cubreboca, no salir si no es necesario, a nuestros compañeros empresarios cumplir con todos los protocolos que se nos exigen y más si es posible. Y si me lo permites, Alfredo y Alexandra, a través de este medio que me dan la oportunidad de expresar lo que sentimos, lo que queremos en la Cámara de Comercio, yo quisiera agradecer de todo corazón y en primer lugar felicitar y agradecer a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros y a todas esas personas del sector salud que están en la primera línea, exponiendo incluso exponiendo su vida, pero atendiendo al prójimo, cumpliendo con una obligación, pero también haciendo un esfuerzo muy importante que yo creo que la sociedad no hemos valorado. ¿Y por qué digo que no lo hemos valorado? Porque mientras nosotros no cumplamos con las medidas de sana distancia y las básicas de lavarnos las manos, el cubrebocas y todo eso, no estamos reconociendo la actividad de estos compañeros médicos que están dando la vida por nosotros. Así es. Licenciado, agradecemos su presencia. Gracias por esta entrevista tan fructuosa. También así agradecemos a nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Detrás de la Noticia. Buenas tardes. Buenas tardes.